menos en el año 2003, ocurrió un suceso que causó gran alegría a los habitantes del sur de México. Y la alegría de estos habitantes llegó a ser posible gracias a la captura de un sicario que los había tenido azotado por mucho tiempo. Y el nombre de ese sicario era Gumersindo Domínguez, alias el Kalimba. Este hombre, con un amplio historial de asesinato, secuestro, extorsión y otros delitos, por fin la justicia, por fin la policía lo había capturado. Y esto trajo bastante alegría a aquellos habitantes. Ya Kalimba no nos va a someter, ya Kalimba no nos va a tener en opresión, sino que podemos salir con tranquilidad de nuestras casas. Pero a pesar de que Kalimba fue capturado y condenado a 40 años de prisión, lo sorprendente de este testimonio no es que Kalimba haya sido apresado, sino que ahora Kalimba, tiempo después de haber llegado a la cárcel, su compañero de celda, Rolando, quien tenía el VIH, les pone el evangelio y este hombre sanguinario, asesino, malvado, ahora cae de rodillas, humillado ante el Dios del cielo, proclamando al Señor como su Señor y pidiendo misericordia, al punto de que hasta que no se sintió salvo por ese Dios que le iba a condenar eternamente, no dejó de clamar a Él. Hermanos, los habitantes de México, del sur de México, cuando vieron que Kalimba cayó preso, todo el mundo deseaba que lo mataran. Todo el mundo deseaba que su vida se acabara de la peor manera, que en la cárcel él sufriera como nunca antes alguien había sufrido. Pero hermanos, Dios no es como nosotros y su gracia le alcanzó estando en la cárcel. Y hoy este hombre llamado Gumersindo Domínguez predica las buenas nuevas de salvación. Y hermano, en esta mañana de hoy vamos a meditar en el tercer capítulo del libro de Jonás. Y cuando leemos este capítulo, vemos a Dios enviando por segunda vez a Jonás a Nínive. Y recordemos que la ciudad de Nínive estaba caracterizada por ser de habitantes crueles, maliciosos, personas violentas y sanguinarias, así como Gumersindo, alias el Kalimba. Dios está enviando a su profeta a enviarle un mensaje de salvación a una nación que no la merecía. A una nación que cada día su pecado llegaba más ante su presencia, como lo vimos en el capítulo 1. Pero lo que sorprende, y es mi intención en esta mañana, que usted quede con esta verdad o con este principio en su mente, en su cabeza y en su corazón para siempre, es que Dios, cada vez que envía su palabra, cada vez que envía su mensaje, es con el propósito de que el que le escuche caiga arrepentido ante Él, se arrepienta, reconozca que Él es el único que puede tener en su vida para salvarle, que Él es el único o lo único que Él necesita en su vida para librarse de su propia ira. Y esto es lo que vemos aquí en este pasaje, que Dios al final envía salvación a quien no la merecía. Y de allí el título del sermón de esta mañana: la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Y para ver, o más bien para ofrecerles las razones por la que la salvación es del Señor, según este pasaje, les voy a mencionar por lo menos 3 puntos principales. En primer lugar, vamos a ver que la salvación es del Señor porque es Dios quien envía el mensaje de salvación. En segundo lugar, vamos a ver que la salvación es del Señor porque Él es la fuente de salvación. Y en tercer lugar, vamos a ver que la salvación es del Señor porque solo Él es quien salva a los pecadores arrepentidos.
Y yo no sé si usted recuerda el sermón y el pasaje de la semana pasada, pero Jonás, estando allá en el gran pez, las últimas palabras que él dijo estando allí dentro fueron las siguientes. Jonás capítulo 2, versículo 9. Jonás dentro del pez dijo: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. ¿Y qué dice? La salvación es Jehová. La salvación es del Señor. Y vamos a irnos a nuestro primer encabezado de esta mañana. La salvación es del Señor porque es Dios quien envía el mensaje de salvación. Y vamos a leer el versículo 1 del capítulo 3 nuevamente. Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Hermano, Dios está llamando por segunda vez a Jonás para que éste cumpla con su plan original. Dios una vez más le está diciendo a Jonás: ve y lleva el mensaje que yo te encomendé al principio. Y si usted lee el capítulo 1 y luego lee el capítulo 3, se dará cuenta que pareciera que las mismas palabras que el Señor dice allá, las dice aquí. Realmente sí, porque es que Dios es inmutable. Dios no cambia de parecer. Aunque el hombre en su desobediencia y duro corazón quiera hacer las cosas a su manera, Dios va a mantener un plan único. Porque Dios no tiene plan B. Dios tiene un solo plan y ese plan es eterno y se cumplirá. Y es por ello que ahora viene la palabra del Señor. Y vean que Él le dice lo mismo que le dijo en el principio. Le dice: levántate, ve a Nínive y proclama. 3 imperativos que se mantienen. Jonás no podía decir: pero Señor, yo pensaba que tú me ibas a dar el mismo plan. Yo pensaba que lo que yo iba a hacer era lo mismo que tú me habías dicho antes. Sí, es así. No hay cambio, Jonás. El mensaje sigue siendo el mismo. Lo importante de todo esto es que ahora el imperativo que tú recibiste en la primera ocasión, el corazón tuyo no lo obedeció, pero ahora sí lo vas a obedecer. Ahora sí vas a cumplir con lo que Dios o yo te encomendé. Y vemos, hermanos, que el corazón de Jonás fue tan blando o ablandizado por el Señor que ahora este hombre había experimentado la salvación que él había sido llamado a proclamar. Recuerden que él experimentó dentro del pez esa salvación que ahora él está llamado a predicar. ¿Se acuerdan que cuando los marineros lo lanzaron al mar, un pez estaba siendo preparado por Dios, no para tragárselo y matarlo, masticarlo y volverlo nada, sino para salvarle la vida? Dios estaba utilizando el pez como un medio de gracia para enseñarle a Jonás que la salvación es de él. Para enseñarle a Jonás que nadie puede escapar de sus propósitos. Y hermanos, después que Jonás es vomitado por el pez, que es el capítulo en que estamos ahora, Dios le dice que debe anunciar un mensaje. Y vean que le dice: vas a anunciar un mensaje que yo te diré. No es lo que tú quieras decir, Jonás. No es lo que tú piensas que está bien, Jonás. No es lo que tú consideras que puede pasar o puede ser. Es lo que yo te diré. Y pensando un poco aquí en la actitud de Jonás inicialmente, ¿usted se imagina a Jonás predicando sus propias palabras a un pueblo de Nínive? ¿Qué le hubiera dicho? ¿Qué le hubiera dicho Jonás a ese pueblo del cual él ni quería saber nada de ellos? Hermanos, hubiese sido un mensaje lleno de egoísmo, de orgullo, carente de gracia. Hubiese sido un mensaje lleno de su pecado, porque él no quería que ellos se salvaran. Pero aquí Dios le dice: tú vas a dar el mensaje que yo te diré. Y hermano, ese mensaje que Jonás debía proclamar no era un mensaje sencillo. Ese mensaje que Jonás debía dar
no era algo tan fácil por el contexto o en el contexto donde lo tenía que dar. Recuerden que Dios le dice, da el mensaje que yo te diré, y no da tanto detalle del mensaje, pero le dice dos cosas. Levántate y vas a Nínive, primer lugar. Segundo lugar, el mensaje que yo te diré. Y hermano, es importante destacar esto, porque es el mensaje de Dios, es el mensaje de su palabra la que trae transformación a la vida de cualquier hombre, por muy malo que sea. Es importante destacar esto porque es la palabra de Dios la única que tiene autoridad, poder, potestad de traer de las tinieblas a su luz admirable a cualquier pecador. Es la palabra de Dios la única que tiene el poder de traer a aquellos que estaban ciegos, alejados de Dios, a su presencia para que puedan contemplarlo de la manera que Él debe ser contemplado. Es a través del mensaje de la palabra de Dios que el alma es convertida y vuelta de sus malos caminos hacia Dios. Y esto es lo mismo que dice el Salmo capítulo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Lo que quiere decir, hermanos míos, que es la palabra de Dios la única que tiene el poder para convertir el alma. Así que Jonás responde ahora a este segundo llamado con obediencia. Y note ahora lo que dice el versículo 3. Y se levantó Jonás, no para ir a Tarsis nuevamente, sino que Jonás ahora se levanta y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Hermanos, ahora Jonás, no sabemos dónde el pez lo expulsó, no sabemos dónde quedó Jonás, pero lo que sí sabemos y la Biblia deja claro es que ahora Jonás debía caminar alrededor de 500 millas para dar un mensaje que Dios le iba a dar. Y el contenido de ese mensaje lo podemos ver en el versículo 4. Lea conmigo. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Estamos hablando que la salvación es de Jehová, porque el Señor es quien da el mensaje y quien envía al mensajero. Y aquí estamos viendo eso. Y es posible que en cuanto a este mensaje usted piense, pero es que eso se ve tan corto, tan simple, tan carente de contenido. ¿Cómo un mensaje tan corto puede impactar a tanta gente? Yo no sé si usted se acuerda del sermón que de alguna manera el apóstol Pablo le dio al rey Agripa, allá en Hechos capítulo 27, 28 por allí, donde después de darle una exposición clara de la palabra de Dios, el rey Agripa termina diciendo, por poco me persuades. Y Pablo era un hombre elocuente, Pablo era un hombre de bastante teología, Pablo era un hombre usado poderosamente por Dios, pero por poco su mensaje persuadió al rey Agripa. Pero ahora aquí Dios le dice al profeta Jonás, da un mensaje, y ese mensaje, para ser más exacto, contiene 8 palabras. Levántate, ve a Nínive, o no levántate y ve a Nínive, sino di a Nínive que en 40 días será destruido. De aquí a 40 días será destruido. Y aunque este mensaje corto, en palabras, en una sola línea lo podemos leer, parece o tiene apariencia de carecer de significado, es más profundo de lo que usted y yo imaginamos. Y me gustaría enumerar por lo menos 4 cosas que hace que este mensaje sea más profundo de lo que pudiéramos leer a vuelo de pájaro. Y en primer lugar, es importante notar que esta proclamación refleja la manera en que Dios percibe y ve el pecado. Este mensaje corto, Dios le está haciendo ver a la gente y a esta nación, si ustedes no se arrepienten van a ser destruidos. En otras palabras, esto es un ultimátum. Este sencillo pero contundente mensaje deja implícitamente clara
¿Cuál es la actitud de Dios hacia el pecador que se ha rebelado contra él? Y recordemos que la ciudad de Nínive era una ciudad malvada y violenta, y que su pecado no había escapado o no había sido obviado por el Dios del universo. Había llegado a su presencia su maldad. Y si usted quiere ver qué tan serio Dios ve el pecado, hermano, vamos un momento a la cruz. Vámonos al Gólgota. Allí Dios derramó toda su ira sobre su Hijo para que usted y yo ahora, creyendo en Él, no seamos condenados. Hermanos, Dios el Padre tenía que satisfacer su ira por el pecado que usted y yo hemos cometido, y es por ello que Él soporta todo lo que usted y yo debíamos soportar, porque Dios ve en serio el pecado. Dios ve el pecado como es una abominación, una aberración a su carácter. En segundo lugar, estas sencillas palabras dejan en claro la soberanía de Dios para juzgar al pecador. Una de las cosas que los seres humanos comúnmente hacemos en ejercicio y no por profesión es juzgar. Pero muchos de nuestros juicios, en su mayoría de los casos, son juicios injustos. Pero Dios es el único, por ser soberano, por ser santo, justo, de emitir un juicio y cumplirlo al pie de la letra. Si ustedes no se arrepienten, ninivistas, yo los voy a destruir. Su pecado ha llegado a mi presencia y por lo tanto, si no atienden mi llamado, serán destruidos porque yo soy soberano. Hermanos, estas simples palabras muestran que un Dios soberano es el único que puede declarar a todo pecador que no se arrepienta destruido, condenado. Él es el único y lo va a hacer, hermanos. La Biblia dice en Mateo capítulo 25 que el día del juicio Dios le dirá a sus escogidos: venid benditos de mi Padre. Pero aquellos que no se arrepintieron, aquellos que jugaron con Dios, Dios le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y Dios es serio, hermano. Vean que el mensaje de Jonás era fuerte, contundente, corto, pero determinante, decisivo. Era un mensaje que no era tan agradable a escucharlo, o era agradable escucharlo. Era un mensaje, hermanos míos, que cualquiera que lo hubiese oído se hubiese molestado, ¿sí o no? Y muchas veces nosotros suavizamos el mensaje del Evangelio, suavizamos la palabra de Dios porque no queremos meternos en problemas. Muchas veces usted y yo preferimos decirle al pecador: Dios te ama y tiene un propósito para contigo, tiene grandes propósitos para tu vida, que decirle que si no se arrepiente y cree en Cristo será al infierno, se irá al infierno. Hermanos, ¿usted se imagina decirle a un hombre arrogante, a un hombre orgulloso, a un hombre que es tan amador de sí mismo: Dios tiene un plan para tu vida? ¿Qué cree usted que le va a responder? Claro que tiene un plan para mi vida. Yo soy el escogido de Dios. Yo soy un príncipe o una princesa de Dios. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para mí. Yo soy el centro de su universo. Eso es lo que va a responder un hombre arrogante, una mujer arrogante, una mujer que no teme al Señor. Y si nosotros le alimentamos su mentira, estamos suavizando lo que el Señor nos ha mandado a hablar con fidelidad. Hermano, Dios nos ha dado un mensaje. Y ese mensaje debe ser transmitido con amor, pero también con firmeza. Y aquellos hombres, hermanos míos, después de haber escuchado el mensaje del Evangelio, tuvieron una actitud distinta. Y antes de llegar a evaluar esa actitud distinta, me gustaría dar un punto más de la profundidad del mensaje que estaba emitiendo Jonás. Y hermano, y es que estas breves líneas indican
el profundo anhelo de Dios por salvar al mundo pecador. Dios en estas cortas palabras le está mostrando a Nínive que le quiere salvar. En estas pocas palabras y con un mensajero que ni siquiera quería ir, Dios le está diciendo a Jonás, o más bien al pueblo de Nínive: hay una oportunidad para ustedes si se arrepienten. Hermano, Dios es un Dios de gracia y de amor. Y es por esta razón que la salvación es del Señor. Aquí el pecador no ha hecho nada. Aquí nosotros no hemos puesto nada, no más que nuestros pecados. Por eso la salvación es del Señor. Y hermanos, me gustaría llevarte a reflexionar un poco. Yo no sé si usted puede notar que este fue el mensaje o un mensaje similar al que fue expuesto a nuestras vidas en algún momento precario, en un momento bastante deplorable de nuestras vidas. Nuestra condición sin Dios era muerto espiritualmente, alejado de Dios y sin esperanza, hijo de desobediencia, que traducido es hijo del diablo. No había para nosotros esperanza, pero Dios movió a su mensajero para que nos trayeran la palabra viva y de verdad para obtener la salvación que hoy disfrutamos. Bendito sea el Señor por ese día. Bendito sea el Señor por ese día, hermanos. Dios pudo haber destruido a Nínive como hizo con Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? De Sodoma solamente se salvaron 3 personas, porque hasta la mujer de Lot que venía en camino también pereció por volver o por mirar atrás. Pero ahora aquí Dios le dice: en 40 días van a ser destruidos, tienen 40 días para arrepentirse. No pierdan el tiempo, no pierdan la oportunidad. Mi hermano, yo no sé si tú te acuerdas de dónde Dios te salvó. Yo no sé si tú te acuerdas dónde tú estabas en ese momento cuando Dios te llamó a su presencia. Yo no sé si tú te acuerdas por el camino que te llevaba a la perdición en donde andabas cuando el Señor te llamó y envió a su mensajero a predicarte su palabra. Hermanos, el Señor nos salvó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, dice Tito capítulo 3, versículos 6, 5 y 6, Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Por su misericordia, por la sangre vertida de Cristo, usted y yo hoy tenemos salvación. ¿Puede usted sentir el peso de gloria de la obra de Cristo en su vida? ¿Puede usted, no sé, captar lo que Dios hizo por ti? Hermanos, piensa por un momento, ¿qué sería de nosotros hoy sin la gracia de Cristo? ¿Qué sería de nosotros hoy? El día de ayer, anoche, veía un video que, por cierto, ayer había lo que llaman el grito de carnaval. Y todo el mundo en una vida de inmundicia, en una vida bastante desagradable, y yo estoy seguro, hermanos, yo, Denis Payén, que si Cristo no estuviera en mi vida, yo estuviera allí también brincando y saltando y quizás perdiendo mi tiempo allí, hermano. Pero gracias a Dios por Cristo, gracias a Dios por su palabra y gracias a Dios por sus mensajeros. Y querida iglesia, es importante recordar que ahora nosotros somos los mensajeros del mensaje del Señor. Es importante, hermanos, que recordemos que Dios nos ha confiado la responsabilidad de llevar su palabra. Hermanos, el mundo se está perdiendo, el mundo tiene una necesidad más allá de lo que usted y yo pensamos de Cristo, y es la iglesia de Cristo, el único medio, el único ente decretado, declarado por Dios, o más bien
capacitado y enviado por Dios para llevar las buenas nuevas de salvación. Es por ello que cuando Jesucristo vino a la tierra, dejó un mensaje claro, que fue corto pero preciso. Y Él dijo en Marcos 1:15, una verdad que nos debe llevar y nos debe motivar a seguir predicando el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Él dice en el libro de Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el mensaje que usted y yo debemos dar hoy. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos dedicando tiempo para decirle a la gente, arrepiéntete y cree en el Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación? Hay mucho por qué reflexionar, hermanos míos, pero vamos a seguir avanzando y vamos a irnos a nuestro segundo encabezado en la mañana de hoy. La salvación es del Señor porque Él es la fuente de la salvación. Versículo 5, su primera parte. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¡Wow! Esto es glorioso. Y los hombres de Nínive, aquellos con un repertorio, con un currículo y un expediente de ser malos, de ser bastante malvados, de ser crueles, de ser sanguinarios, ahora escucharon el mensaje y creyeron a Dios. Esto es glorioso, hermano. Los ninivistas ahora creyeron. Aquellos impíos que no pertenecían a la promesa de Dios han creído. Aquellos malvados hombres que vivían alejados de Dios, que vivían para sí mismos, han creído, hermanos. Hermanos, los ninivistas, yo no sé si usted se sorprende por este glorioso milagro de Dios, pero los ninivistas creyeron a la palabra de Dios. Y esto es lo mismo que el mismo Señor reconoce de ellos. Todo aquel que no se arrepiente, y se lo dice exclusivamente a los de su generación, los ninivistas se van a levantar contra ellos en el día del juicio, porque ellos creyeron a Dios, ellos se arrepintieron a Dios ante Dios. Y hermanos, no quiero agregar más allá de lo que dice la Biblia, pero note algo interesante en la actitud de esta persona después de creer. Vean que ellos creen a la palabra, pero hay algo que cambia su vida para siempre. Ellos creyeron, pero no solamente dijeron yo creo en Dios, porque muchos creen decir creer en Dios, sino que ellos creyeron y hubo un cambio. Pero antes de llegar a ese cambio, hermanos míos, yo quisiera decirte algo, y es en relación a lo que Jesús ha dicho acerca del creer. Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 18, el que cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Los ninivistas creyeron y el resultado de esto, salvación. Todo aquel que no cree, el resultado de esto es condenación, perdición eterna. Y hermanos, como les decía ahorita, hay mucha gente que dice creer, pero yo no sé en quién ellos creen. Porque si en ti, en mí, no hay una transformación, usted puede decir muchas cosas, usted puede tener mucho conocimiento, pero si no tienes una fe sencilla en Dios, en su palabra, tu vida jamás será transformada por el poder de Dios. En tu vida no se va a notar el fruto digno de ese arrepentimiento que tú dices tener. Y hermanos, voy a aprovechar aquí la cuña para decir que hay gente que dice que son cristianas, pero todavía dicen grosería. Hay gente que dice que son cristianas, pero todavía miente. Hay gente que dice que son cristianas, pero todavía tienen una actitud recalcitrante, egoísta e indigna de escucharle. ¿Realmente serán cristianos? ¿O será que son cristinos? Cristiano y cristino son distintos. El cristino lo tiene por nombre. El cristiano es alguien que ha sido transformado por la palabra de Dios y ahora vive de acuerdo a aquella palabra de Dios que fue recibida en su vida, porque ella es la que lo transforma continuamente. Y para mostrar que el pueblo de Nínive sí estaba arrepentido verazmente, vean lo que sigue diciendo el versículo 5 del capítulo 3
después de haber creído en Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Hermanos, el cilicio era una prenda de vestir bastante dura. Se dice que era de piel de cabra y se la colocaban las personas cuando estaban en duelo, cuando estaban en luto, cuando sentían mucho dolor por un ser querido que había perdido la vida. Ahora, este pueblo no solamente creyó a Dios, sino que ahora el creer en Dios lo llevó a una humillación ante Dios. Ahora ellos están mortificando su carne, están humillando su carne, la están absteniendo de alimento para que puedan ver que sí hay un cambio en ellos, para que ellos puedan ver o para que ellos entiendan unos a otros que esa palabra que Dios ha dicho se va a cumplir, porque Él es el Dios soberano y lo que Él dice se cumplirá. Hermanos, Dios le dijo, si ustedes no se arrepienten en 40 días, yo los voy a destruir. Y esta gente creyó a Dios, a esa palabra, y ahora está humillado, haciendo ayuno y vistiéndose de cilicio. Wow, hermanos. Y note algo interesante. Jonás, cuando estaba predicando, estaba expuesto a ser apedreado, a morir como un mártir del evangelio allí en Nínive. Aquel hombre que tenía miedo incluso de ir a Nínive a predicar la palabra por la fama de aquellos violentos, que no solamente tenían la fama de ser violentos, sino que se habían metido con violencia al pueblo de Israel, ahora están creyendo a Dios. Ahora están creyendo a la palabra de Dios y están humillados delante de ese Dios vivo, fiel y verdadero. Y vean que, imagínense a Jonás. Imagínense a Jonás allí predicando y viendo todo esto. ¿Se acuerdan que él había dicho, yo sabía que tú eres un Dios tardo para la ira y grande en misericordia? Y se lo voy a parafrasear, que si yo voy allá, tú le vas a dar el arrepentimiento. Jonás no fue a dar un mensaje así, posióticamente, apasionadamente, con denuedo. No, él fue a dar un mensaje, si se quieren arrepentir, que se arrepientan. Y lo mejor es que no lo hagan. Pero Dios estaba trayendo convicción de pecado por medio de su Espíritu Santo, usando la palabra de verdad, que es la única que puede generar fe en aquellos que creen o que la escuchan, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios estaba transformando de una manera interna y se podía ver ahora externamente a aquellos hombres malvados y sanguinarios de Nínive. Qué glorioso esto, ¿verdad? Qué gran milagro de Dios. Pero no solamente eso, hermano, sino que después de que esta palabra fue expuesta por Jonás, además de que ellos no fueron indiferentes, ellos reconocieron, hermanos míos, que no había ejército, tropa ni caballería que pudiera salvarle de aquel Dios soberano. Ellos entendieron que no podían luchar con el invencible y vencer. Y es por ello que el rey de Nínive, al enterarse de la noticia, emitió una orden nacional. Emitió una orden que hasta el animal debía cumplirlo, hasta el bebé recién nacido debía cumplirlo. Y es por ello que en el versículo 6 del capítulo 3 al versículo 9 dice algo bastante interesante en cuanto a esto. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepintiera Dios y se apartara el ardor de su ira y no perecemos? Hermanos, sin lugar a duda, Dios hizo un gran milagro. Dios hizo algo imposible para cualquier ser humano. Y déjenmelo ilustrárselo de una manera más sencilla. Vean que el rey dice, desde el más pequeño
O desde el más grande hasta el más pequeño. Y cuando uno ve la población de Nínive, era una población de aproximadamente 120,000 personas. Hoy aquí estamos más de 100 personas reunidas. Y yo estoy seguro que si aquí yo digo a quién le gusta el chocolate, no todos les va a gustar como a usted o a mí me gusta. Aunque a mí no me gusta. Si usted viene y se pone aquí en esta reunión y dice, bueno, yo mañana quisiera tener un hijo y a él le vamos a poner Denison porque a mí me gusta ese nombre. Al único que le gusta ese nombre es a mí, a usted quizá no le guste. Va a ser difícil ponernos de acuerdo en una cosa. ¿Quién se levanta aquí a las 3 de la mañana todos los días? Quizás 2, 3 o 4, pero no todos. Pero aquí Dios está poniendo a 120,000 personas en un solo sentir de arrepentimiento. Esto es un milagro del Señor. Esto es glorioso. Hermanos, 120,000 personas unidas, clamando a Dios fuertemente. Imagínense tanto los animales como los niños. Denison, cuando tiene hambre, él empieza a llorar porque esa es la manera de él pedir su comida. Imagínense todo ese niñero o todos esos niños clamando por hambre porque estaban en ayuno. Imagínense todos esos animales bramando, ¡meh!, que querían comer. Imagínense, todas las naciones alrededor de Nínive se estaban dando cuenta del dolor, se estaban dando cuenta de la humillación, se estaban dando cuenta del clamor que aquellos hombres, pero también animales, estaban haciendo al Dios del cielo para ver si éste se volvía del mal que le había dicho que le iba a dar o le iba a hacer si no se arrepentía. Hermanos, toda la nación está volcada pidiendo perdón y misericordia al Dios del cielo. Eso solo lo puede hacer el mensaje de la palabra de Dios. Eso solo lo puede hacer Dios, hermanos. Solamente Dios puede hacer eso. La maldad de los ninivistas había llegado ante la presencia de Dios, como lo vimos en el capítulo 1. Pero ahora este pueblo está clamando y se están predicando. Si hubo un pregonero mayor que Jonás en Nínive, fue el rey. Porque él dijo, ya no es una opción arrepentirse, es un decreto dado por el rey y por todos los grandes de aquí. Si tú no querías humillarte, ahora es un decreto nacional, debes hacerlo. Porque hemos fallado al Señor. Porque hemos ofendido al Señor, quien tiene el poder de destruirnos con la palabra de su poder. Hermano, estos hombres estaban mostrando lo que la verdadera fe que Dios nos regala puede producir en nosotros. Estos hombres estaban siendo convencidos por el Espíritu Santo y produciendo esa verdadera obra de Dios. Su ley le hizo ver su pecado, al igual que a nosotros, pero ahora ya estaban confiando en su promesa. Si él o si ellos se arrepienten, no nos va a destruir, vamos a arrepentirnos, vamos a creer que lo que Dios dijo es verdad. Y ellos estaban viendo la palabra como debe verse, en verdad, con seriedad, con sinceridad. Hermano, ellos no estaban jugando. Hemos pecado contra Dios. Arrepiéntanse. Vuélvanse cada uno de sus propios caminos, de la rapiña, de su inmundicia. Vuélvanse. Dios nos va a destruir. Pero si Él nos ve en esta actitud, vamos a ver, Él no le dice, Dios, vas a cambiar de parecer porque yo estoy cambiando. Dios, si yo cambio, tú tienes... No, por si quizás Dios... Por si quizás tiene misericordia. No es una opción que vamos a decir la tenemos ganada. Vamos a ver si Él le place. Hermano, cuando usted y yo entendemos que necesitamos, o más bien cuando usted y yo entendemos la miseria de nuestros corazones y entendemos y reconocemos que solo la gracia de Dios puede librarnos, usted y yo vamos a contemplar la majestuosidad o la majestuosa justicia y santidad de Dios de manera distinta. Dios no es alguien que está esperando a que usted active su varita mágica para él actuar. Dios viene actuando y la salvación es de Jehová porque Dios envía a su mensajero, pero Él es el objeto de la misma. Dios le está diciendo a ellos, ustedes sin mí no son nada.
Y Dios nos dice a través de su palabra que si en Él hay gracia, sin Él hay desgracia. Hermanos y amigos que estás aquí, estas personas eran malvadas y sanguinarias, pero cuando escucharon el mensaje a través del profeta Jonás, experimentaron dolor y quebranto. ¿Es eso lo mismo que siente usted al escuchar la palabra de Dios? ¿Es ese dolor? ¿Es ese quebranto? ¿Es ese compungir que le lleva ante el Señor en humillación, como pasó con los ninivistas? Pudiéramos decir usted y yo en esta mañana que esa actitud de cambio, esa diferencia de cambio en la vida de los ninivistas para bien nos caracterizan hoy a nosotros. ¿O somos indiferentes ante la palabra de Dios? Hermano, todos los domingos aquí predicamos la palabra de Dios. Y yo estoy seguro que todos los días usted escucha algo de Dios. ¿Cómo te estás mostrando ante ese mensaje que Dios te está enviando? Cuando te escuchas, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Ay, sí, Él viene desde hace tiempo. Hermano, Cristo viene pronto. ¿Cómo correspondemos ante tal advertencia? Porque Él dice que Él viene pronto, pero el que es santo debe santificarse más cada día. Él dice que viene pronto, pero el que no está bien con Dios debe arrepentirse. Él dice que viene pronto, el que tenga las cosas no tan claras debe aclararlas. ¿Qué estamos haciendo con el mensaje que Dios nos envía día tras día? Y hermanos, es bueno que usted y yo también veamos a la luz de este pasaje nuevamente la importancia de proclamar la salvación del Señor. Ciertamente usted y yo no podemos convertir a nadie. Usted y yo no podemos ponerle el Espíritu Santo a nadie en su corazón. Usted y yo no podemos cambiar el corazón de nadie. Pero lo que sí podemos hacer es predicar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo de Dios a toda criatura. Eso sí, usted y yo lo podemos hacer todos los días. Pero es que no tengo tiempo, afuera de tiempo también se puede hacer. Y yo no sé si a quien usted le va a predicar es el presidente, yo no sé si es un mendigo, yo no sé si es rico, si es pobre. Yo no sé el estatus social de la persona a quien usted le va a predicar, pero Jonás dio un mensaje que hasta el rey fue persuadido por la palabra de Dios y convencido de sus pecados por el Espíritu Santo. Así que no hay excusa para usted y para mí de decir, pero es que si le predico, ¿qué va a pensar de mí? Y si cree que soy un fanático o un religioso, hermano, que el mundo diga lo que quiera, usted predique a Cristo fielmente. Procuremos presentarnos ante Dios como obrero aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Ese es nuestro trabajo, hermano. Nosotros no estamos llamados a suavizar el mensaje, a minimizar lo que Dios está haciendo, sino a predicar. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Porque si algo debemos estar seguros, y lo voy a volver a repetir, es que la palabra de Dios es la que va a producir fe en aquellos que la escuchan. Hermanos, es evidente que esta nación honró a Dios sin importar la clase social o la oposición que ocuparan. Ya fuera rey o pueblo, creyeron y se humillaron, porque la salvación es del Señor y el Señor es la fuente de la salvación. Y finalmente vamos a ver que el Señor no solamente envía el mensaje y es la fuente de la salvación, sino que en último lugar, que es nuestro último encabezado, la salvación es del Señor porque solo Él es quien salva a los pecadores que se arrepienten. Versículo 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hermanos, los ninivistas no tranquilizaron su conciencia diciendo, es que todos somos pecadores.
Ellos no se acomodaron en el confort de su inmundicia para decir, es que somos humanos. No, hermano, no. Estas personas comprendieron la magnitud de su ofensa contra Dios y se arrepintieron genuinamente. Y es por ello que se convierten de sus malos caminos a Dios. Y Dios ve su aflicción. Y Dios ve su dolor. Y Dios ve su humillación. Y Dios ve su arrepentimiento. ¿Y qué dice el salmista en cuanto a esto en el Salmo capítulo 51, 17? ¿Qué dice él allí? Hermano, el salmista David dice, los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, por muy malo que sea, el corazón que se arrepienta y caiga quebrantado, humillado ante Dios, Dios le va a responder con misericordia, gracia y perdón. Hermanos, estas personas no solo mostraron un dolor y una aflicción de corazón. Ay, me duele el pecado. Pequé, Señor, pobrecito yo, sino que también hubo un abandono del mal camino. Y esto es lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un volvernos, es un giro a 180 grados que debemos dar. Nosotros estábamos viendo el pecado y el mundo, pero cuando venimos en arrepentimiento ante Dios, hacemos un giro de 180 grados y empezamos a amar lo que antes odiábamos, que era Dios, y empezamos a odiar lo que antes amábamos, que era el pecado. Como dijo Paul Washer. Y hermano, esto es lo que está pasando en ellos. Ellos están abandonando sus malos caminos. Y esto es lo que la verdadera gracia, o es lo que la verdadera gracia hace experimentar en aquellos que creen y se arrepienten de verdad. Hermanos, el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno se ha arrepentido, si alguno se ha vuelto de sus malos caminos hacia Dios, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermano, Dios nos da un corazón con la capacidad de obedecerle y amarle como nunca antes lo habíamos hecho sin Él. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda aún en nuestros pecados a ser fiel a Dios. Es el Espíritu Santo quien cada día nos redarguye para ver que estamos en mal con Dios y mostrarnos que su santidad es perfecta y nuestro mayor bien. Es el Espíritu Santo, hermanos míos, el quien nos muestra la necesidad, la profunda necesidad que tenemos de nuestro Salvador. Pero ahora le pregunto, ¿es ese dolor profundo y ese apartarse del mal lo que usted y yo, o lo que a usted y a mí nos caracteriza? Hermano, venir a la iglesia no nos salva. Hablarle a alguien del evangelio no nos salva. Nos salva una confesión de nuestros pecados y un apartarnos de ese mal camino hacia Dios. Hermano, Dios vio de los ninivistas un fruto de arrepentimiento. Y hermano, si hoy Dios nos viera a nosotros, ¿cuál sería su testimonio? ¿Cuál sería el veredicto de Dios para con nosotros? Dios vio a los ninivistas y vio un fruto de arrepentimiento. Si hoy nos viera a nosotros, ¿qué vería? Hermano, vería maldad, vería pecado, se desagradaría de nosotros. Pero a Dios, gracias por Jesucristo, que ahora Dios el Padre no solamente nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo en nosotros. Hermanos, esto es el evangelio de salvación, que ahora no somos condenados porque Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Alabado sea su nombre para siempre. Cristo nos ha otorgado su justicia y ahora somos justificados por la fe en Él. Ahora somos adoptados en la familia de Dios gracias al sacrificio de Cristo. Hermanos, hay una parte en nuestro último texto
que dice, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les sería o que les haría y no lo hizo. Y hermano, no vamos a poder entender esta frase en el sentido de que fue el arrepentimiento de aquellos hombres lo que hizo que Dios cambiara de parecer. Hermano, Dios es inmutable. Dios no cambia de parecer. Y aunque esta frase dice que Él se arrepintió del mal camino, dice Números 23:19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hermanos, Dios estaba llevando a cabo el plan que Él se había determinado cumplir desde antes de la fundación del mundo, desde que Nínive existiera, desde antes que Jonás fuera a predicar. Dios, al enviarle el mensaje, al enviarle al mensajero, al ser el objeto de salvación, le está diciendo, yo no me arrepentí del mal que le iba a hacer. Yo le envié mi palabra porque yo sabía que ustedes se iban a arrepentir, porque es Dios el que llama, porque el llamamiento de Dios es irrevocable igual que sus dones. Hermano, la obra es completamente de Dios, pero el hombre es responsable. Es por ello, hermanos míos, que esta frase que es usada aquí la debemos entender, que la conversión de Nínive es precisamente lo que Dios quería y lo logró. Hermano, Dios logra todo lo que se propone hacer. Dios actuó conforme a su voluntad, conforme a lo que Él es. Inmutable, soberano, misericordioso, todopoderoso. De modo que podemos, hermanos, ver un texto en esta última frase sin perder de vista lo anterior, con mucho cuidado, porque al final de cuentas, o en última instancia, la palabra o lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir es que Dios mostró su misericordia, no solo al darle 40 días a los ninivistas para que se arrepintieran, cuando tuvo razones suficientes para destruirlo, sino que también nos deja claro este pasaje, que Él es soberano en todo lo que hace, que Él es más grande de lo que nosotros nos imaginamos, y que Él es el todopoderoso, y de Él proviene la salvación. Eso es lo que nos deja un pasaje tan claro como este. Dios salva porque Él es el Señor de nuestra salvación. El Señor salvó a esta nación, y esta nación se arrepintió y se volvió de sus caminos a Dios. Pero ¿qué pasará con aquellas personas que hoy no se arrepientan, hermanos míos? Y amigo, tú que estás aquí sin Cristo, ¿qué pasará o qué crees tú que pasará con tu vida o con tu vida si tú no te arrepientes? Amigo y hermano, la Biblia es clara en cuanto a este asunto. Dice el Salmo capítulo 7, versículo 11 y 12, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepienten, Él afilará su espada y armado ya tiene su arco y lo ha preparado. Hermano, Dios es juez justo. Si tú no te arrepientes, Él va a hacer justicia. Y estas fueron las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo también dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es un asunto serio. Y hermano, yo quiero que usted sepa en esta mañana algo de suma importancia. En esta audiencia que está hoy aquí sentada, hay dos tipos de personas. La que se ha arrepentido, se ha humillado y ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y aquel que todavía no lo ha hecho y vive a espaldas de Él, creyendo que por medios externos va a poder salvarse, creyendo que lo que Él hace de manera generosa es lo que le va a llevar a la salvación. Y si usted está así en este grupo, usted está aquí en ese grupo, déjeme decirle que su arrogancia y altivez no son agradables a Dios. Y ya para concluir, hermanos míos, querida iglesia, no pasemos por alto el hecho de que Dios nos ha llamado a ser portadores del mensaje de salvación. Recordemos que cada vez que nos encontramos con un pecador, esa persona está muerta en sus delitos y pecados. Hermanos, recordemos que esas personas que no conocen a Dios están siendo objetos de la ira de Dios, y si mueren sin Cristo van a consumir de ella.
Hermanos, si no sentimos ninguna compasión por los pecadores, si no sentimos ninguna compasión por aquellos que se pierden, pidamos a Dios que nos dé un corazón distinto al de Jonás para ser sensibles y para ver la necesidad de Dios en ellos. Nosotros andaríamos iguales, pero Dios usó un mensajero para que te predicara, y hoy Dios te quiere usar a ti como un mensajero para salvar a otro. Hermanos, probablemente usted conozca a alguien, quizás en su trabajo, quizás un familiar, no sé, un tío, un hermano, su esposo, su padre, su esposa, no sé. Y usted diga, para él no hay salvación. Ese está más perdido que volverlo a decir. Pero hermano mío, recuerde que usted no salva a nadie. Recuerde que este pasaje de Jonás nos enseña que hay esperanza para el peor de los pecadores. Recuerde que este mensaje fue el que oyó el Calimba y lo transformó de un sicario a un predicador de su evangelio. Recuerde que este mensaje de salvación que una vez fue predicado a su vida es el que lo ha hecho una nueva persona que hoy está sentado aquí escuchando su palabra y viviendo para su gloria. Hermano, este mensaje necesita ser predicado con urgencia. Pero yo quisiera invitarte a reflexionar en esta mañana una vez más sobre lo siguiente. ¿Has reflexionado sobre cómo sería tu vida sin la gracia del Señor hoy? Ya yo lo había dicho antes, pero quiero que te quedes con ella. Hermano, usted y yo merecíamos la destrucción. Éramos dignos de la ira de Dios. Éramos dignos de su juicio. Pero Él nos mostró compasión y gran misericordia al enviarnos a Cristo, como ese cordero inmolado que quita el pecado del mundo, como ese Dios, como vemos allí, como ese Jesucristo del Señor, que puede salvar al único, o que nos puede salvar si nos arrepentimos ante Él. Él es el único que puede salvar. Y amigo, tú que estás aquí sin Cristo, una vez más me dirijo a ti. Tú, hermanos, que te has alejado de la fe, que te has alejado del Señor, esto también es para contigo. Corre a Cristo ya. Corre por tu vida ya. Nínive fue advertida que en 40 días venía de se arrepentía. Pero aquí Dios hoy no nos está diciendo cuántos días te quedan para volverte a Él. Tú no sabes si hoy, al salir de aquí, pierdes tu vida y estás sin Él, te vas a perder. Amigo, ven a Cristo. Corre con urgencia. Ten una actitud como la actitud que tuvieron los ninivistas. Ven en arrepentimiento y fe ante el Señor. Y su palabra dice que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Pero ven a Él, no endurezcas más tu corazón. Vamos a orar, amada iglesia.